¿Lo ven? Bien. Entonces vamos a ver, vamos a continuar viendo las demás operaciones con archivos, que serían, vamos a ver, baja lógica, baja física, modificación y ordenamiento. La modificación ya la vimos la clase pasada, que era modificar algún campito de un registro y grabarlo. O sea, con la modificación yo expliqué fseek, ¿se acuerdan? Hacíamos una modificación en un registro y para que esa modificación quede grabada, volvíamos el puntero en 1 con un fseek, ¿sí? Y producíamos la grabación. Eso es modificar. De todas maneras, yo le voy a pasar el problemita con que lo vimos, que es la modificación. Al final de la clase, le voy a pasar todos los problemitas que hicimos en la clase para que ustedes lo tengan completo. ¿Sí? Y por último, vamos a ver cómo se ordena un archivo. ¿De acuerdo? Aplicando también lo que ustedes ya conocen como el método de la burbuja. ¿Puedo comenzar la clase? Sí, profe, Sí, empiece. profe. Bien. Mientras tanto, ya se van a ir incorporando. Bien. Vamos a ver lo primero. Vamos a recordar el alta. Yo lo voy a hacer correr el alta para que creemos un archivito. Y sobre ese archivo que vamos a crear ahora, con esta alta, ¿sí? Porque ya hice la clase anterior, ya hice las bajas, hice todo y me queda un archivo con un registro y bueno, ordenado, pero con un registro. Pero lo que vamos a hacer ahora es hacer correr el alta y crear un archivo nuevo. ¿Sí? Vamos a crear un archivo nuevo. Entonces hacemos correr el alta, ustedes se acuerdan cómo era el alta, yo creaba un archivo en blanco y le cargaba registros adentro y lo iba grabando. Mientras lo iba cargando, lo iba grabando. Eso era el alta, ¿se acuerdan? Entonces, ingresemos el 30. Vamos a ingresar legajo en forma desordenada para que después nos sirvan o podamos ordenarlo al archivo a través de los números legajo. 30, apellido y nombre. Para los chicos que recién entraron, estoy haciendo el alta, estoy creando simplemente un archivo y cargando los registros. ¿Sí? Este alta yo lo modifiqué, la hice completita, que me pida registro con un sí, un no, una S para sí y una N para no. ¿Carga otro empleado? Sí, pongo una S y me carga más empleados. El 10. Para poder trabajar con este mismo archivo, ¿no? Haciendo la baja lógica, baja física y el ordenamiento del archivo. Vamos a ingresar el tercero. Bien, ahí cargamos 3 registros en el archivo. ¿De acuerdo? El registro 30, 10 y 20. ¿Sí? Con los determinados campos. ¿Ingresa otro empleado? No. Presiono una N y automáticamente me lista, ¿sí?, los registros que acabo de cargar. Ese es el alta. ¿Necesitan que le explique algo del alta que no hayan entendido? Profe, ¿Sí? una duda que más curiosidad que otra cosa. ¿Hay forma de cargar, vio que nosotros podemos cargar un número aleatorio? ¿Hay una forma de nosotros crear como una librería, por ejemplo, con nombre que se carga aleatoriamente? ¿O Sí, no? sí, habría que ver. No, pero lo mismo, llaman a la librería que le genere los registros y después, o que creen el archivo, lo mismo lo pueden hacer en forma directa. No me serviría una librería para este caso, ¿me entienden? Sí, pero en el caso para probar algún programa, a lo mejor es más fácil para Sí, sí, cargar sí, tres sí, legajos y se hace más sí, sencillo. señor.
que lo genera aleatoriamente a los tres legajos o a los números, por ejemplo, hablemos de números, que lo genera aleatoriamente 100 números, lo graba en el archivo y ustedes directamente, cuando hagan correr la librería esa, ya directamente, ¿qué va a hacer la librería? Le va a ejecutar la función, ¿sí? Lo va a generar Claro, aleatoriamente, lo va a cargar al archivo y después ustedes, ¿qué tienen que hacer? Lo tienen que abrir el archivo y usarlo. No hacen la carga, sino que llaman a la librería, la ejecutan a la función dentro de la librería y se terminó. Es lo que vos decís. Sí, se puede, se puede. Lo buenísimo. mismo que vos haces, por ejemplo, para una variable simple, también lo haces para el archivo, nada más que estás cargando números, registros, lo que vos quieras. ¿Me entendés? Sí, profe. ¿Sí? Igual que podés decir, bueno, yo quiero llamar un ordenamiento y en vez de desarrollarlo, el ordenamiento, dentro del programa principal, lo desarrollas en una librería, ¿sí? Cuando la llama la función, habilita la librería, se ejecuta la función en la librería y vos utilizás el programa para otra cosa. ¿Se entiende? O sea, que la carga del archivo la hace la librería a través de una librería. Simplemente eso, nada más. Y que Listo, cada vez profe. que quiera generar números aleatorios y utilizarlo en un programa, habilita las librerías que se llaman aleatorios, por ejemplo. Entonces ya no lo tenéis que hacer vos, ¿sí? Llamas tantas veces a la librería y punto, llama la función nada más. La función la llama a la función y se ejecuta dentro de la librería. Lo único que tienes que hacer es habilitar tu librería, donde está la función desarrollada. Para eso son las librerías. Vos acá cuando declarás include, estándar IO, coño, estándar lib, ¿sí? No estás cargando en memoria todas las instrucciones del C, lo hace la librería, la carga de una forma. Y listo, y vos utilizas en el programa principal, utilizar las órdenes que cargaste en la librería. Para eso es nada más. Pero es muy importante cuando tenés que hacer un mismo trabajo, simplemente ejecutar la librería y en vez de generar números aleatorios, generas registros. Entonces le cambias en los parámetros de la función, en el programa principal, le cambias los parámetros y le manda a la función diferentes parámetros. ¿Me entendés? Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, por eso es tan importante el tema de funciones. Y vos me acabas de decir, vos me acabas de dar el ejemplo de cómo utilizar en ciertos casos las librerías. ¿Para qué la utilizarías? ¿Sí? No solamente es para abrir, para que hagamos una determinada tipo de problemitas y listo, olvidamos el tema de librería. No, se lo utilizan siempre, igual que el tema de funciones, lo utilizamos siempre. Bueno, ¿no hay más preguntas? ¿Dudas? La que quieran antes de empezar. Bien, hicimos el alta. Entonces ya tengo un archivo sí, creado que se llama legajo, empleados.dat y tengo tres registros. Un registro de legajo 30, 10 y 20. ¿Sí? Cargado en el archivo. Bien, veamos la baja lógica. La baja lógica, ¿sí? Es borrar un registro. Yo lo voy a mostrar en la tabletita. Yo acá voy a utilizar la tableta para mostrar cómo se hace una baja lógica dentro de un archivo binario. Bien, yo voy a borrar acá el lienzo para que ustedes tengan limpito. Bien, yo tengo un archivo que le he cargado recién tres registros, ¿verdad? El archivo se llama empleados.dat. Y ese archivo tiene un registro con campos, ¿verdad? Nombre, apellido, legajo, edad. A este registro, que se llama reg, ¿sí? Cuando yo quiero hacer un borrado, esto se llama baja lógica.
¿Sí? A este registro original, desde ahora en más, ustedes le van a agregar un campito más que se llame campo borrar. ¿Sí? Y ese por defecto, el campo borrado, va a tener el valor falso. Entonces, cuando ustedes han hecho el alta, si ustedes se fijan acá en el C, cuando nosotros hacemos un alta, grabamos el legajo, grabamos el apellido y nombre como campo, el sueldo, la edad, y fíjense que le puse el campo borrado. ¿Qué le puse? Le asigné directamente el valor falso, le asigné al campo borrado. Entonces voy a tener un campito más a mi estructura. Fíjense que a mi estructura de registro le aumento campo borrado de tipo bool, porque le estoy poniendo falso. Entonces, cuando hagamos el alta, vamos a hacer el alta del registro y le voy a asignar en forma, en vez de leer el valor del campo borrado, en vez de leer y para cargarlo, le voy a asignar directamente. Entonces digo que el registro del registro red, campo borrado, le asigno falso. Y recién grabo, ¿sí?, ese registro en el archivo cuando estoy haciendo el alta. ¿Verdad? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces he grabado 3 registros que tienen como campo borrado el falso. ¿Por qué? Porque acá en la baja lógica, yo lo que voy a hacer es borrar lógicamente un registro. Y voy a trabajar sobre el campo borrado. Nada más. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, bien. Entonces, veamos cómo se hace. Vamos a la baja lógica. Lo que ustedes ya tienen el archivo, ya tienen el archivo. Entonces vamos a hacer una baja lógica de un determinado registro, ¿sí? Del 10, del 20 o del 30, cualquiera que ustedes quieran borrar, pero lo vamos a borrar en forma lógica. ¿Qué significa borrarlo en forma lógica? Significa hacerle una marca al registro que cuando yo liste los archivos liste los registros de ese archivo, me va a listar todos aquellos registros que sean distintos a lo que yo busco. Por ejemplo, si yo ese registro lo busco en el archivo, ¿sí? Busco un legajo, el 20. Tomo el primer registro. El legajo, el número de legajo de ese registro es el 20, no. Sigo buscando. El paso al próximo registro. ¿Ese registro es el 20? Sí. Entonces me voy a ir al campo borrado. ¿Y qué valor inicialmente tiene el campo borrado? De todos los registros. ¿Qué valor inicial? Falso. Falso. False. ¿Sí? Falso. Por lo tanto, al registro que yo encuentre para borrar, voy a ir al campo borrado y le voy a asignar un nuevo valor que es true. Entonces voy a tener, si tengo 3 registros, voy a tener 2 con falso y 1 con true. Cuando yo vaya a listar el archivo, ¿sí?, voy a listar todos aquellos registros que tengan campo borrado falso. Entonces mostraré el 10 y el 30. No lo muestro al 20. O sea que voy a mostrar 2 registros. Pero realmente, el archivo, ¿cuántos registros sigue teniendo? 2 o 3. Incluyendo el falso 3. Incluyendo el falso 3. Entonces, pero yo dije, hice un borrado lógico. ¿Qué hice? ¿Sí? No mostré, o sea, oculté el registro que está borrado lógicamente, o sea que el campo borrado tiene true, lo oculté, no lo mostré, pero el registro sigue estando en el archivo original. ¿Se entiende? O sea, cuando yo doy de baja un registro lógicamente, baja lógica, estoy ocultando un registro. No lo estoy borrando físicamente, lo estoy ocultando. ¿Se entiende? En cambio, cuando hago una baja física, yo sí, en esa operación,
Estoy borrando físicamente un registro del archivo original. Si tenía 3 registros, ahora tengo físicamente 2. ¿Se entiende? ¿Se entiende la baja lógica y la baja física? Sí, profe. Bien. Procedamos a ver cómo se hace la baja lógica en una programación. Declaro mi estructura registro con un campo más. Le agrego el campo borrado y le doy el valor null. El valor bool. ¿Sí? Entonces, cuando yo cargue, le voy a asignar al campo borrado falso. Pero a todos los registros que yo lo cargue en el alta. Listo, ya tengo mi archivo empleado.dat con el campo borrado como falso. Listo. Y los demás datos de cada uno de los registros. Bien, ingreso al programa principal. Hago la declaración de la variable, ¿sí? Declaro el puntero al archivo y pongo una bandera. Voy a poner una bandera, voy a declarar una variable de bandera, que le voy a dar el valor booleano. O sea que va a ser bandera true o bandera false. ¿Sí? Si yo le doy entero, va a ser con 0 y 1. ¿Ok? Les cambio el valor, la naturaleza de los datos, nada más, chicos. Y este leg que yo estoy declarando en la parte de variables, va a ser el legajo en variable simple, que va a ser el legajo de búsqueda. Si en ese legajo va a tomar valores enteros, voy a poner 10, 20, 30. Y esta variable la voy a comparar con el campo legajo del registro. Si esta variable tiene el mismo valor que el campo legajo del registro, es porque el registro que busco lo encontré. Y lo borro lógicamente. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Todos entienden, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que hago es ingresar el legajo a buscar. Siempre la búsqueda, la variable que yo pongo acá de búsqueda, que es una variable simple, ¿sí? Va a ser un campo único en el registro. ¿Cuál sería? Legajo, DNI, ¿sí? No me pueden poner una variable de búsqueda que sea nombre y apellido. No me pueden poner una variable de búsqueda que sea edad. ¿Cuántas personas tienen el mismo apellido? ¿Cuántas personas tienen el mismo nombre? Pero no debería haber 2 personas con el legajo igual, ¿verdad? Por eso la variable de búsqueda, ¿sí? O el campo de búsqueda, tiene que ser único. Eso sería en la práctica, ¿verdad, profe? Pero teóricamente sí se podría programar de esa forma. Sí, lo podés. ¿Y sabés qué te va a mostrar? Si vos pones el legajo, pones un nombre y apellido de búsqueda. Juan Pérez. ¿Cuántos Juan Pérez? Te va a mostrar los 400 Juan Pérez que encuentres. Pero ¿cuál es? Vos tenés que decir Juan Pérez y que sea el legajo 12. Entonces ahí sí te va a aparecer Juan Pérez que tenga el legajo 12. Pero si vos directamente le pones legajo 12, ya sabés que corresponde a Juan Pérez. Siempre va a terminar buscando por una única variable, ¿sí? Porque la otra se te repite. Y no te sirve que te muestre todos los resultados, no te sirve. Tiene que ser puntual. Bien. Ya ingresé la variable de búsqueda, variable simple, que es legajo. La variable de búsqueda va a ser el legajo. Y lo mismo voy a buscar en el registro por el campo legajo. Entonces, abro el archivo. Lo abro con R+B porque el archivo ya existe. Lo acabo de hacer el alta. Ya existe y ya está cargado. ¿Sí? Con 3 registros, 30, 20 y 10. ¿Mm? Bien. Antes de entrar al archivo, al recorrer el archivo, leo un registro. Y ya ingreso al archivo con un registro leído. ¿Sí? Y pongo una bandera en falso. ¿Para qué pongo esta bandera en falso? Para que cuando lo encuentre y ha cambiado el valor de la bandera, el while me corte. ¿Sí? Si lo encontró, pongo la bandera en true y cuando vuelvo, el final del archivo no sé a dónde lo encontró, pero la bandera está en falso, no, está en true. Automáticamente ya no me sigue buscando porque ya lo encontré. ¿Se entiende?
Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, en el while de búsqueda de recorrido, en vez de poner, mientras no sea el final de archivo, me ponen dos condiciones. O termina el archivo o lo encuentra. Cualquiera de las dos que se cumpla, ¿sí? Automáticamente va a tener que, cualquiera de las dos, perdón, que no se cumpla, el while se rompe, se termina el corte de control. ¿Ok? No Sí, tengo que profe. explicarle eso, no tengo que explicarle eso a esta altura del partido. En el while sí lo que tengo que explicar, que en el while no solamente ustedes pueden poner una condición, como están viendo. Pueden poner la condición AND, esto es doble ampersand, es que se cumpla la primera y la segunda. ¿Sí? Que no sea final de archivo y que no esté borrado el registro. ¿Sí? Que la bandera sea falsa. Entonces, ¿se cumplen las condiciones? Sí, lo busco. ¿Se entiende? Ustedes pueden poner acá como en un if. En un if pueden poner la cantidad de condiciones que quieran. Y en un while también, separado por un AND. En este caso es el AND. Si yo quiero decir que se cumpla esta o que se cumpla esta, acá van a poner un OR. ¿Cómo es el OR? Doble barra recta. Bien, doble barra vertical. Ese es el OR. ¿Sí? Se cumple esta o esta. Una de las dos que no se cumplan, se va. Con el AND se tienen que cumplir las dos. ¿Sí? Profe, Sí, y señor. también no se podía poner and o or así escrito. O eso ya no se podía. O sea, A la poner par. and y or escrito en lugar de poner No, los ampersand. no. Y yo te pregunto, el caballo blanco negro de San Martín, ¿cuál tenés vos? ¿Cómo, cómo? Vos me decís que acá ponga el OR. No, si en lugar de poner el símbolo, podríamos escribirlo, digo. O No, sea, no, como and or. no te lo toma el C. No te Ya. lo toma el C. A ver, pará. Lo probemos. Fíjate ahí. Lo Yo compilamos. creo que cuando lo escribimos hay que encerrar los parámetros en paréntesis. Cuando Para lo que lo hacemos así. tome, Claro. sí tengo que tener una apertura acá, un cierre acá, pero cada una de las condiciones lógicas entre paréntesis, cerrado entre paréntesis. ¿Se entiende? Por ejemplo, ahí abro un paréntesis, ¿sí? Acá cierro antes del AND, cierro el paréntesis, ¿sí? Acá AND, abro el paréntesis, cierro el paréntesis y lo cierro el paréntesis acá. Ahí sí va a tomar el AND. Compilo y ejecuto. ¿Sí? Para evitar tanta apertura de paréntesis, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Directamente pongo el doble ampersand y se termina por acá. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, mientras no sea el final del archivo, leo un registro, mientras no sea el final del archivo y la bandera se conserve en falso, ¿sí? Va a trabajar. ¿Y ahora qué hago? Procedo a hacer la búsqueda de ese legajo en cada uno de los archivos de cada uno de los registros dentro del archivo. Entonces pregunto, si del registro reg campo legajo es igual al que yo ingresé acá. Y el campo borrado está en falso. ¿Por qué pregunto si el campo borrado está en falso? Porque este registro que busco puede haber sido borrado anteriormente. ¿Sí? Bueno, si ustedes quieren, este es un control fino, chicos. Es un control fino. Si ustedes no quieren directamente para buscar, hacen esto. Directamente pregunta si el legajo está. Coincide con el que acaban de ingresar. ¿Sí? Pero vamos a hacer una búsqueda, ¿sí? Más puntual. Entonces, ¿qué estamos buscando? Que el legajo coincida con el que yo busco y que el registro del campo borrado, o sea, que el campo borrado del registro esté en falso, que no haya sido borrado anteriormente. Porque lo que van a estar borrado, ¿qué valor va a tener acá en el campo borrado? ¿Qué valor tiene acá? Lo que han sido borrados lógicamente. True. True.
Entonces, si el legajo es igual y el campo borrado está en true, directamente esto no lo toma. ¿Sí? ¿Para qué va a ser un borrado nuevamente si el registro ya está borrado? Pero eso sí es que ustedes lo quieren hacer a esta comparación, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, si lo encontró el legajo y no fue borrado anteriormente, ¿qué es lo que hace? Simplemente cambiar la marca de lo que tenía inicialmente el campo borrado por un campo true. ¿Sí? Entonces ese registro lo borro lógicamente. Le pongo true al campo borrado. Tenía falso, le pongo true. Y ahora, para no perder el cambio, vuelvo el puntero en una posición y recién hago el grabado del registro. Entonces, el registro que le hice el cambio lo graba completo. Los otros campos lo mantiene y solamente graba el campo con el nuevo valor. O sea que graba el registro completo, nuevo, ¿no? Lo pisa al anterior. ¿Se entiende? Yes. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si no es final de archivo y el registro está en falso, ¿sí? Si no pasa por este if, directamente ¿qué hago? No lo encontró al que estoy buscando, o sea que el legajo no es igual, ¿sí? Caso contrario, lee nuevamente un registro y va al while. Y vuelve de nuevo a preguntar si lo encontré. No lo encontré, vuelve a leer otro registro y vuelve. Lo encontré. Si lo encontré, lo borro. Y pongo la bandera en true. ¿Y qué hago? Cuando vuelve, es final de archivo, que cuando vuelve ya borrado, ¿no? Lógicamente. Cuando vuelve dice final de archivo, no, no es final de archivo, siga trabajando. Pero la bandera se mantiene en falso, no, porque lo borré y puse la bandera en true. ¿Para qué voy a seguir buscando el que, si ya lo encontré y lo borré? Entonces, cuando pongo la bandera en true, ¿qué hace? Lo hace salir al while. Ya no lo sigo buscando, porque ya lo encontré y lo borré. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Todo entienden? Bien. Eso es el borrado lógico. Nada más. Es cambiar el valor a un campo. Entonces, yo cuando vaya a listar ahora, fíjense que acá voy a listar, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a listar todos aquellos registros, leo un registro, ¿sí? Ingreso al while del recorrido, del archivo, y voy a listar simplemente aquellos registros que tengan como campo borrado falso. ¿Qué es lo único que no voy a mostrar? Aquel registro que tiene campo true. Entonces muestro todos los registros menos uno. Pero la pregunta del millón, ¿el registro sigue estando en el archivo original? Sí. Sí, pero está como oculto. Está oculto. Exactamente. Por eso se llama borrado lógico. ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando borran un archivo? No vamos a borrar registros de la computadora. Borremos archivo. Cuando ustedes borran un archivo de una cierta carpeta, ¿dónde va ese archivo? A la papelera. A la papelera. ¿Sigue estando el archivo en la máquina? Sí. Lo que ustedes hicieron es un borrado lógico. Un borrado, un movimiento de un lugar a otro, pero en el lugar donde ustedes lo buscan, no está. Si van a la papelera, lo encuentran. Y si ahora quieren borrar físicamente, van a ir a la papelera, van a volver a borrar el archivo, y ahí sí se va definitivamente en forma física. ¿Se entendió? Entonces Sí, profe. hagamos correr este archivito que es la baja lógica. ¿Qué archivos? Dentro del archivo empleado.dat había 3 registros. ¿Qué registros eran? ¿Qué legajo? Era 50, 30. No, 50 no. 30, 10, 20. Sí. 30, 10, 20. ¿Sí? Hemos puesto 3 seguiditos, pero desordenados. ¿De acuerdo? ¿Qué quieren borrar? ¿Qué registro quieren borrar? Lógicamente, ¿no? El 20. El 20. Entonces, cuando yo ahora presione, ya el borrado lo hace internamente.
¿Qué es lo que hace? Lo busca el 20, lo encuentra, al campo borrado le pone true, lo graba, ¿sí? Y la bandera la pone en true, sale, porque ya lo encontró, ya lo grabó, ya lo borró, y ahora ¿qué va a hacer? Va a mostrar, va a listar solamente lo que tenga en campo falso. Entonces, ¿qué me muestra? El 10 y el 30, o el 30 y el 10, como lo cargué. Ha sido borrado, lógicamente. Listo, ya está borrado, y ahora me muestra el 30 y el 10. ¿Lo ven? Sí, profe. Lo muestra el 30 del 10, pero el registro que ustedes han borrado está en el archivo. El 20 está, nada más que está oculto. ¿Se entiende? ¿Se Sí, entiende? profe, se entiende. Bien. Entonces, vamos a hacer ahora la baja física. ¿Sí? Pero fíjense acá en la baja lógica, ¿qué vieron de raro cuando yo hice la apertura acá del archivo? Lo terminé de cargar, borrar, recorrer. ¿Qué ven acá? El rewind. Rewind. ¿Sí? No es rewind, no es un while, es un rewind. ¿Sí? Ahora Rewind. fíjense, le explico una instruccióncita nueva. ¿Para qué sirve el rewind? Miren acá. Cuando ustedes tienen el archivo, ¿sí? Lo encontraron el 20, ¿sí? Y le pusieron al campo borrado. ¿Qué hicieron? Le asignaron el valor true, ¿sí? Hicieron un fwrite, anteriormente un fshift para volver, y recién hicieron el grabado, ¿sí? Y pusieron la bandera en true. Cuando volvió al while, la bandera está en falso, no, está en true, por lo tanto, lo saca del while. ¿Dónde quedó el puntero? Acá, ¿verdad? ¿Siguen utilizando este archivo para algo? ¿Qué deberían hacer si ya no lo utilizan? Borrarlo físicamente. Oh, chango, estamos en la baja lógica. Ah, Todavía no estamos en la baja física, estamos en la baja lógica. Ya lo encontraron, lo borraron, lo listaron, vieron que solamente listó este y este. Y este está oculto. ¿Sí? Pero está. ¿Qué ahora? ¿Necesitan algo más del archivo? No. Entonces, cuando ya no necesitan el archivo, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tendría que haber hecho acá? Restablecerlo. Cerrarlo. Cerrarlo. ¿Cómo lo van a restablecer de qué? No sé. ¿Cuál es la instrucción que restablece? No entiendo. Yo le expliqué, No, no es necesario mostrarlo. ya lo mostré. Claro. O por ejemplo, lo quiero mostrar. ¿Sí? Pero para mostrarlo, ¿qué tengo que hacer con el puntero? Si ustedes encontraron acá un elemento del vector, para listarlo, hicieron el cambio todo acá, al elemento. Para listar el vector completo, ¿qué tienen que hacer con el puntero? Rápido, chicos, eso es lógico, ya lo han dicho 14.000 millones de veces. ¿O no se entiende mi pregunta? Yo hice acá el cambio para mostrar todo el vector. ¿Qué tiene que hacer ahora? Leerlo. Ya sé, pero ¿cómo? O sea, ¿qué están haciendo? Volviendo el puntero a dónde? Para que empiece el Hasta principio. claro. ¿Y qué tiene que hacer con el archivo? Mira dónde quedó el puntero, o en alguna parte. Para listar el archivo completo, ¿qué tiene que hacer? Poner el puntero al principio. Volver el puntero al principio. ¿Y cómo se hacía eso?
¿Cómo hacían? ¿Han estudiado? Si no, no puedo seguir. Si no han estudiado, no puedo seguir. Si sigo, es como que le dé la clase al marco de la puerta ese que tiene en la espalda de ustedes. Se los dije. Ahí estoy cerrando el archivo. ¿Y qué tengo que hacer para trabajar nuevamente? Abrirlo de nuevo. Abrir o no. ¿Con qué instrucción? Fopen. Esa. ¿Se acuerdan? Y lo hablo con el remove. Entonces, cierro y abro. ¿Qué hace el puntero? Al cerrar y abrir, se posiciona el primer registro, por defecto. Si yo ya terminé de borrarlo y ahora quiero listarlo, pero si yo no vuelvo el puntero al principio, voy a listar de donde está el puntero y no me va a servir. Y si el puntero está acá, en el último registro no apunta nada, ¿qué me va a listar? En blanco. ¿Se entiende? Entonces, siempre que ustedes hayan terminado de hacer una operación, para mostrar, igual que en un vector, si han terminado de hacer datos en el vector, ¿dónde quedó el puntero? Siempre queda al final, ¿sí? Si ustedes me listan el vector y no me vuelven el puntero acá, no vuelven a hacer i en 0, ¿sí? ¿Qué va a mostrar acá? Nada. Tienen que volver y empezar de nuevo con el for, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con el archivo. Una vez que terminan de trabajar, lo cierran, lo abren y el puntero se posiciona y ahí empiezan ya a listar el archivo con el while. Mientras no sea final del archivo, muestre. Empieza a mostrar del primer registro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Yo tendría que haber fclose, fopen, fread y entro al archivo. Pero hay una instrucción nueva que si ustedes saben que han terminado de trabajar con el archivo y lo tienen que utilizar nuevamente, no hace falta cerrarlo y volverlo a abrir. Con la instrucción rewind, ¿qué es lo que están haciendo? Están mandando, rebobinando, porque es rewind. ¿Se acuerdan de los grabadores viejos? ¿Sí? Que tenía una tecla que era REW y la otra que tenía FF, ¿o no? Red de rewind, regresaba, ¿se acuerdan el cassette? No sé si, bueno, no sé ustedes. El cassette. Si ponían rewind, la tecla rewind, volvía todo el cassette al principio, o hasta donde ustedes corten. Y si hacíamos FF, era forward, for, pasar. Lo pasaban para este lado de la cinta. ¿Se entiende o no? ¿Eran de esa Sí, época ustedes o no? Sí, sí, todavía. profe, No se mi hagan abuela los- tenía. Sí, no, nada, aquí ven y mi abuela, vos también tenías uno, no se hagan el chiquito ahora. No, sí, ahora son todos chiquitos, no conocen lo que hay que hacer. El único viejo es el profesor. Bueno, Ah, sí, profe. bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un rewind del archivo y mandan el puntero arriba. Ya está, sin cerrar ni abrir. Se evitan con el rewind. Si es que van a seguir utilizando, tienen que hacer algo nuevo con el archivo, como ser listar, lo listamos del principio. Entonces volvemos al puntero al principio. Otra pregunta. ¿Ustedes vieron el FSHIC? ¿Vieron esta instrucción? ¿Qué hacía esta instrucción? Rápido, rápido. Lo trabajaba de donde estaba el puntero. O sea, lo movía al puntero desde donde estaba. ¿Por qué? Porque lo volvía una posición, ¿sí? Desde donde estaba, que era el shift cursor, de donde estaba el cursor. Pero también podía hacer otros dos parámetros acá. ¿Qué parámetros eran?
El set y el en. El set y el en. Muy bien. Apellido y nombre del que acaba de contestar. Apellido y Yo nombre. soy apellido Weinerman. Yo soy Tomás. Tomás. Registrado. Tomás, ¿qué pasa si yo pongo acá sheet set? Y lo manda al puntero al principio, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tendría que hacer? Poner esa instrucción, en vez de rewind, igual, en vez de fclose y fopen, pongo esa instrucción acá, ¿sí? Y le saco el signo menos porque si no lo vuelvo uno nada más. Y acá pongo, ¿ven cómo se utiliza el F6? También lo puedo hacer de esa manera, o sea, sin cerrar y abrir nuevamente el archivo, con un F6 puedo mandarlo al principio del archivo. Entonces tienen tres formas de mandar un puntero al principio. Con el fclose y el fopen de nuevo, con el rewind y con el fshift función shiftset. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, nosotros utilicemos el más simple, el más fácil, el más corto, rewind. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, acá le puse, también le expliqué la clase pasada, chicos, ¿no? Bien, entonces, posiciono el puntero al principio del archivo. Sigue abierto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Leo un registro y comienza el recorrido con un while. Y solamente voy a mostrar quién. Voy a mostrar a aquellos que tengan el campo borrado como falso. Eso es la baja lógica. Pero simplemente he vuelto a la baja lógica porque quería explicar, ¿sí? Este rewind, ¿no? Pasemos a la baja física. La baja física ya es distinta. Ya hay que utilizar, ¿sí? Una artimaña, una forma, una técnica para poder borrar físicamente un registro. Porque no hay forma de borrar un registro del archivo original, no hay forma de borrarlo físicamente. Lógicamente sí, porque le cambio la marca, le cambio un estado de un campo. ¿Sí? Pero ¿cómo hago para sacarlo, eliminarlo, cortarlo, sacarlo, no sé, como quieran, físicamente al registro del archivo? No puedo. En C no se puede. ¿Sí? Entonces, hay que utilizar un artificio. ¿Cuál es ese artificio? Tengo el archivo original. ¿Cómo se llamaba el archivo original? Pero al mismo tiempo, cuando lo abra el archivo original buscando el legajo a borrar, lo mismo aplico lo mismo, chicos, que la búsqueda es lo mismo para todo, ¿no? Siempre la búsqueda se la busca de la misma manera. Se ingresa un campo clave y se busca por ese campo clave, ¿sí? Entonces, antes de empezar a buscar, yo voy a abrir el archivo que ya existe para buscar dentro de ese archivo y voy a generar un nuevo archivo que se va a llamar auxiliar.dar. Estoy haciendo la baja física, ¿no? Entonces, voy a utilizar dos archivos. Un archivo original y un auxiliar que a este lo abro con R+B, ¿sí? Y a este lo abro con WB. Cuando abro un archivo con WB, ¿sí? Crea un archivo en blanco y espera ser cargado el registro. Y este lo abro, posiciono el puntero en el primer registro, lo abro y empiezo a recorrer el archivo. ¿Cómo se hace la baja física? Empiezo a recorrer este archivo, buscando el legajo que yo quiero encontrar para borrarlo físicamente. Entonces, supónganse que este tiene legajo 10, este tiene legajo 20 y este tiene legajo 30. ¿Sí?
Entonces yo, ¿qué legajo quiero buscar? El 20. Quiero borrar físicamente el 20. ¿Sí? Entonces, ingreso el legajo. Mientras no sea al final del archivo, leo el registro, ya he creado mis dos archivos que voy a trabajar. Primero, he abierto el original y he creado el auxiliar. ¿Lo ven? Lo abrí con RB y lo creé con WB. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Yo estoy en este momento. ¿Sí? Ahora, leo el registro y ingreso al while de búsqueda, al while de recorrido. Mientras no sea el final de archivo. Ahora fíjense, ¿han visto esta instrucción ustedes? FOF H igual a 0. Pueden poner dos formas distintas al final del archivo. F, como ustedes ya lo conocen, mientras no sea final. De arch. Esa es una forma para decir final de archivo. Mientras no sea final de archivo, arch. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Va a recorrer y van a leer los registros. ¿Sí? Ahora, la otra forma de decir, mientras no sea el final de archivo, es poner F, E o F igualado a 0. El 0 me indica que no es el final de archivo. Cualquier valor distinto al 0 que lea, ¿sí? Va a ser final de archivo. Si leo un 1, ha leído el final de archivo. Si leo un 4, final de archivo. Eso lo hace internamente C. Acá puede leer dos valorcitos, nada más me imagino. 1, 0. Si lee el 0, no es final de archivo. ¿Se entiende? Por eso yo digo acá, mientras no sea el final de archivo, trabaje. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, si no es el final de archivo, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar mi legajo en cada uno de los registros. Entonces, pregunto, el legajo, ¿sí? Y por el legajo de la variable simple, la comparación de los dos. Pero fíjense acá. Yo busco el 20, ¿verdad? Quiero que me sigan porque esto tienen que aprender. Busco el 20. 20 igual a 10. ¿Es el No. que busco? No. No. Entonces, si son distintos, en el archivo auxiliar voy a grabar todos los registros que sean distintos al que yo busco. O sea, que no sean iguales, que sean distintos. Entonces, 10 es distinto de 20, sí. Entonces copio el 10 acá. ¿Sí? Paso al siguiente registro. ¿El final del archivo? No. He leído el siguiente registro y he vuelto. Acá digo, 20 es igual a 20, o 20 es igual a 20, o mejor dicho, 20, pongamos como el programa, ¿es distinto de 20? ¿20 es distinto de 20? No. No. Si no son distintos, son iguales. Por lo tanto, no lo copio acá, porque acá en el auxiliar solamente voy a copiar aquellos registros que sean distintos a lo que yo busco. ¿20 distinto a 20? No, no lo copio. Saltea y pasa al siguiente. Saltea y pasa al siguiente. ¿Es final del archivo? No. ¿Sí? Ahora digo, 30 es distinto de 20. Sí. Sí. Sí, entonces copio 30. ¿Sí? ¿Cómo lo copio a estos registros en el auxiliar? ¿Qué hago? Pregunto si son distintos. Si son distintos, hago un fwrite, una grabación del registro completo. ¿A dónde? En el archivo auxiliar. ¿Lo ven? ¿Dónde grabo? ¿Dónde hago el fwrite? ¿Dónde mando el registro? ¿Dónde lo copio? En el archivo auxiliar. ¿Dónde estoy recorriendo? ¿Qué archivo estoy recorriendo? El arch. ¿Dónde estoy grabando lo distinto? En AUX. Eso es lo único que cambia. ¿Lo ven?
Sí, profe. Entonces, cuando lo encontré y lo grabé, sí, voy a seguir leyendo. Cuando no lo encontré, sí, no lo encontré, ¿qué hace? Pone la bandera en true. Si la bandera está en true, quiere decir que no lo encontré. Entonces, después acá, cuando salgo del recorrer, pregunto si la bandera está en true. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Fíjense ahora, ¿qué es lo que hice acá? ¿Qué es lo que hice acá? Copié todos aquellos registros en el auxiliar que son distintos a los que yo busco. Busco el 20. Copié el 10 y el 30. Al 20 no lo copié. Pero otra vez sí, profe, ya tengo dos archivos ahora. ¿Qué hago con los dos archivos? Y bueno, hay un archivo que ya no me sirve. ¿Cuál es el que no me sirve? El, el empleado. Bien, entonces este archivo ya no me sirve, porque yo tengo que hacer una baja física. Y este es el que me está demostrando la baja física, que tiene un registro físico menos. Entonces, borro el archivo original. ¿Con qué instrucción? Con la instrucción remove, ¿sí? H. Una vez que lo terminé de copiar a todos los registros que correspondan, menos uno, lo cierro el archivo arch y cierro el archivo auxiliar, porque tengo que cerrar los dos, no olvidar, porque si no me van a dejar el archivo auxiliar, me lo van a dejar abierto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si lo encontró, directamente la bandera en true. Lo encontró, mejor dicho, la baja no es que lo encontró, sino que la baja se la realizó porque el registro estaba. ¿Sí? Caso contrario, dice legajo no encontrar. Si la bandera es falso, quiere decir que nunca entró por el if de encontrar, ¿verdad? Entonces, legajo no encontrar. Si lo encontró, entró por el if de encontrado, lo grabó, ¿sí? Y mandó el mensaje como que la baja física fue realizada. Pero fíjense, una vez que la baja física fue realizada, borro el archivo original con la instrucción remove empleados.dat. ¿Lo ven? ¿Y qué voy a hacer con el archivo que me queda? ¿Cuál me queda? El auxiliar, pero ese no es mi archivo original, no es el nombre de mi archivo original, porque lo pierdo. Entonces tengo que recuperar el nombre del archivo original. Entonces, ¿qué se hace? Al archivo auxiliar, que es el único que me queda, ya no me queda nada acá, hago un renombro el nombre viejo por el nombre nuevo. Entonces, ¿cuál es la instrucción de renombrar? Rename. Renombre el nombre viejo, .dat, por el nombre nuevo, que es, vuelvo a tener, ¿se entiende? Entonces, esto ya no es auxiliar, sino que es nuevamente y tengo el archivo original con menos un registro. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Acá voy a hacer que me liste, una vez que le dé de baja física, que me liste todos los... Sí, el registro campo borrado.
es igual. Si igual a falso, que me muestre, si no, no, porque ya se borró. ¿Qué habíamos borrado? ¿Qué campo habíamos borrado del anterior, de la baja lógica? El 20. Sí, el 20. Entonces está el 10 y el 30. ¿Sí? Hagamos correr la baja física. ¿Cuál quieren borrar? El 20 también, ¿no? No, ya está borrado. El 10. El 10. O sea que me tendría que mostrar solamente el 20, ¿verdad? El 30. Borro el 10. ¿Sí? Bueno, acá me lo va a mostrar porque en el listado, ¿qué es lo que pongo yo? Y me dice que sí, que muestre. A ver, un segundo. A ver. Ahí está, ¿lo ven? Ya lo borré al 10 y me muestra solamente el 30. Porque anteriormente también lo borré al 20, ¿sí? Pero si yo no pongo acá la condición, me va a listar en la baja física, me va a listar, ¿sí? El que fue borrado lógicamente. Por eso le dije que también, ¿sí? También no me lo muestre acá, en la baja física. No me lo muestra el que tiene true. Si tiene falso, que lo muestre. Si tiene true, que no me muestre. Por eso, acá me está mostrando el 30 solamente. Anteriormente me mostraba el 20, ¿se acuerdan? Porque yo no ponía esta condición. Entonces me muestra todo. Menos el que borré físicamente. ¿Lo ven, chicos? ¿Entendieron la baja física? Sí, profe, sí se entendió. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ahora ya tengo un archivo que solamente físicamente tiene un registro, o dos, porque el otro también está oculto, el 20 está oculto. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero está, no lo muestro. Si yo no pusiera esto, lo va a mostrar el 20, mire. Si yo le pongo que no me muestre, bueno, pero me va a decir que no está, a ver. Digamos que quiera borrar físicamente el 20. ¿Qué va a pasar? Si quiero borrar el 20. ¿Qué me va a decir? ¿El 20 en el archivo físico está? No, porque ha sido borrado anteriormente, ¿se acuerdan? Me dice que el 20 no está. Solamente está el 30. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Claro, Bien. ahí usted había puesto la condición arriba de la bandera cuando ahí, arriba, 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 arriba. No, una pregunta, ¿no? Si usted había puesto la condición de que si la bandera estaba en true, directamente no lo analiza el archivo, ¿verdad? Sí, Va, no, no lo no, no. analiza el registro. Al registro. Claro. Exacto. Directamente lo muestra. ¿Se entiende? Bien. Preguntas. Hasta acá. Preguntas. Hagamos nuevamente una altita, ¿sí? Porque hemos borrado registros, hemos ocultado. Hagamos una alta de 3 registros, ¿sí? Pero lo pongamos en orden, en forma desordenada. ¿Qué número? Legal. Vamos a crear un nuevo archivo, empleado.dat, pero con 3 registros nuevos. Díctenme ustedes, rápido, rápido. El 1, El 1. ¿Sí? Apellido, nombre. Toledo El 1. Genaro.
¿sí? Sueldo, 50.000, edad, pongamos 18, 17, 18, No, no, 19. 19. ¿Sí? Otro empleado, sí. Legajo. Pongamos desordenado. 5. 5. A ver, pero yo quiero ordenado de mayor a menor. O sea que el primero no le pongamos 1. Le pongamos 1 mayor. Volvamos a crear nuevo. Pongamos desordenado, pero con numerito, porque lo quiero ordenar ahora por número legajo en forma ascendente. Entonces, para que lo mandemos mezclado. ¿Sí? Pongamos 9. Genaro Toledo. ¿Sí? Sueldo. Edad 19. ¿Otro empleado? Sí. ¿Qué número de gajo? 5. 5. ¿Sí? Otro empleado. ¿Qué número? Entre el 9 y el 5, desordenado. El 20. 17. O pongamos uno más chico. ¿Quién es más chico? No sé qué número. 17. Bueno, listo. No sé cualquiera. ¿Sí? Bien, tengo 3 legajos. El 9, el 5 y el 17. ¿Sí? ¿Desordenado? ¿Está desordenado, sí o no? Sí. Bien. ¿Ingreso otro legajo? No. Una N y ahí están los 3 legajos que acabo de cargar. ¿Se entiende? El alta. Recuerdan, ¿no? Los números. ¿Y cómo se ha ingresado? 9, 5, 17. Así está grabado en el archivo. Y ahora paso a explicar el ordenamiento. Cómo se ordena un archivo a través del método de la burbuja. Bien. Tengo el archivo original. Que está abierto. Tengo 3 registros. El 9. ¿Qué número acá? 5 y 17. Yo tengo que ordenar. Este es el archivo empleados.bat. ¿Sí? ¿Qué hacíamos acá? ¿Qué hacemos? En la parte de ordenamiento en archivos binarios. Tenemos que ordenarlo siempre por un campo clave. ¿Sí? Mi campo clave va a ser el campo legajo del registro, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo ordenar en forma ascendente o en forma descendente. ¿Se entiende? Por el método de la burbuja. Entonces, fíjense chicos, yo no tengo forma de sacar el 5, ponerlo arriba, sacar el 9, ponerlo abajo y dejarlo el 17 ahí como está. Yo lo que tengo que hacer es volcar o copiar estos registros, sacarlo de acá y ponerlo en otra estructura de datos. ¿Qué estructura de datos creen ustedes que yo puedo utilizar para ordenar por burbuja? Rápido, rápido. ¿Qué estructura de datos ustedes le aplicaban un ordenamiento de la burbuja? Vectores.
a vector, ¿sí? A vectores que tenían números, ¿verdad? Todo era entero, todo reales. Pero acá yo, ¿qué tipo de vectores voy a crear? Desde ya Vector no de lo- registro. De registro. Vector de registro, bien, porque quiero volcar ¿qué al vector? Quiero volcar registro. Entonces, voy a crear un vector. Usted va a decir, ¿de cuántos elementos voy a crear el vector? ¿De cuántos elementos? De 3. Ah, porque vos conocés que hay 3 registros. Pero si yo te doy un archivo ya De n, creado si y no. cargado, de n, o sea, ¿hasta cuándo? No sé. ¿Hasta cuándo voy a seguir cargando acá? No sé. O sea, la carga va a terminar acá, ¿verdad? Termina ahí. Entonces, yo voy a hacer un for i igual a 0. O sea, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener como final, voy a tener esto. Un vector de registros. ¿Sí? Eso voy a tener como, al volcar, voy a crear un vector de registros. ¿Sí? Entonces yo, ¿cómo empiezo generando el vector? Voy a crear un elemento de aire ficticio, todavía no lo tengo hasta que no lo vuelque, ¿sí? Cuando i 0, o sea que acá i 0 y se está por generar el vector. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a decir que v sub i recibe el valor de quién? Del registro completo. Entonces estoy pasando este registro, lo estoy volcando, copiando acá, acá. Cuando ya hice la asignación, recién el elemento se constituye del vector. ¿Lo ven? Incremento el for. Ahora ya pasa el i acá. El i pasa 1. ¿Sí? Y está esperando a que vuelque el segundo registro. Sigo recorriendo. ¿Leo otro registro al final del archivo? No. Vuelco, ¿sí? Vuelco el registro al vector. ¿Qué hace? Vuelca el registro al vector. ¿Sí? Y recién se constituye el elemento del vector. ¿Lo ven? Pasa para acá, incremento el for. Y igual, ¿qué hace? A 2. ¿Sí? Lee el final del archivo, no, lee un registro. Por lo tanto, vuelca el registro al vector. Vuelca el registro al vector. Y recién se constituye, ¿sí? Pasa el i a esperar acá. I vale 3. Lee el final de archivo. ¿Sí? Sale del while, hace el volcado. No, No. ¿Sí? Volcó los 3 registros. Pero el i ¿en cuánto quedó? Y en quedó en 3. 3, ¿verdad? Ahora, chicos, ¿cómo saben ustedes la longitud de este vector? ¿Por el valor de quién? ¿Quién les dice Valor el de valor? n. El valor El, de... Pero a n no tiene, usted no tiene, por eso le estoy preguntando. el ¿Cuál es la puntero, longitud del puntero? O sea que vale 3. Por lo tanto, cuando salen de la carga, o sea, del volcado, inmediatamente salen de este while, porque terminó de recorrer el archivo, ponen que n recibe el valor de i. Entonces ya tengo el n para recorrer el vector y ordenar. Antes no tenía el n, no sé, porque no sabía la cantidad de registros. N toma el valor 3, porque i toma el valor 3, aunque este valor ya no funcionó, porque es de 0, 1 y 2, y son los 3 elementos. Pero este es n, este i es para igualar a n. N son 3. ¿Sí? Siempre que sale del for sale el i con un valor menos, pero es de 0, 2.
¿De acuerdo? Entonces, ustedes fíjense que yo ya tengo el valor de n. Entonces puedo hacer un for de recorrido y de ordenamiento. ¿Se entiende? Entonces, el primer paso es volcar del archivo al vector. ¿Sí? Del archivo al vector. Y constituyo el vector. Segundo paso. Segundo paso. Esperen un segundo. Lo estoy explicando mecánicamente. Segundo paso. Aplicar al vector de registros burbuja por el campo legajo ordenado en forma ascendente. ¿Sí? Y ahora ya tengo internamente, voy a aplicar la burbuja para los tres elementos. ¿Sí? Y esto va a ser, ¿qué legajo es el menor a mayor? Era, ¿qué legajos habíamos cargado? 9, 5 y 17. 5, el Entonces, menor. bien, una vez aplicado burbuja por el campo legajo, este va a ser el 5, este va a ser el 9 y este va a ser el 17. Internamente ya está ordenado el vector. ¿Sí? Y ahora el paso 3, volcado del vector al archivo. ¿Sí? Hago un for de recorrido ¿sí? ¿Y qué es lo que voy haciendo? Voy volcando, o sea, el registro reg recibe el valor de b sub i. Lo contrario, ¿lo ven? ¿Sí? Antes b sub i le asignaba el valor de reg y volcaba el registro al vector. Ahora, el registro ¿sí? Recibe el valor del vector ¿a dónde? En el archivo. ¿Y qué tengo que hacer una vez que vuelco el valor? Grabar este registro en el archivo. O sea que hago un f write. Vuelco y grabo el registro. Vuelco y grabo el registro. Vuelco, grabo el registro. Entonces voy a tener un archivo ordenado con 3 registros como va entrando. ¿Sí? Este va a ser el 5, este va a ser el 9 y este va a ser el 17. Cuando yo listo, ¿sí? Listo, va a ser 5, 9 y 17. ¿Se entendieron los pasos? ¿Sí o no? Sí, profe, entendido. ¿Entendido? Entonces, tengo que utilizar una estructura externa porque internamente no puedo ordenar. El primer paso pasa del archivo, ¿sí? Del archivo al vector. Segundo paso, ordeno el vector que acabo de constituir, de generar, de crear, con registro. Es un vector de registro, le aplico burbuja. Y tercer paso, una vez que ya tengo el vector ordenado, lo vuelco al archivo. ¿Sí? Bien. La programación, y con esto termino. La programación. Tengo mi estructura registro, lo mismo que recién, ¿sí? Pero fíjense acá, voy a declarar, en el ordenamiento, perdón. Pero fíjense que, ¿qué voy a hacer acá? Voy a declarar mi vector, que va a ser un vector de registros. Porque cuando yo vuelque, voy a volcar al vector que declare, le voy a volcar registros. Y esta variable auxiliar
¿sí? También va a ser de tipo registro porque es la auxiliar del ordenamiento. ¿Qué va a ordenar? ¿Va a ordenar variables simples? No, no va a ser de tipo entero el auxiliar. ¿Se acuerdan que ustedes declararon el auxiliar del método de burbuja? Ahora mi auxiliar recibe el valor de un registro, porque ordena registros, elementos del vector que son registros. O sea que mi auxiliar, mira variable auxiliar, va a ser de tipo registro, en el método de la burbuja. ¿Se entendió? Cuando haga el método de la burbuja, B sub I le asigna un elemento auxiliar. Pero auxiliar, ¿qué es? El B sub I, ¿qué es? Es un registro, ¿verdad? Por eso auxiliar debe ser de tipo registro. ¿Se entiende? Bien, entonces, leo un registro, entro al archivo. Mientras no sea el final de archivo, ¿qué es lo que hago? Vuelco el primer, en el elemento 0 del vector, vuelco el primer registro. Incremento I. Leo el registro y vuelvo. Final de archivo, no. He leído el segundo registro. Al B sub 1 le asigno el valor del segundo registro. Incremento I. Y espera. Por eso I va a salir en 3. Va a esperar y ahí no le voy a mandar nada porque terminó el archivo. Por eso I queda siempre en 3. Al final. ¿Se entiende? Por eso I acá quedó en 3. ¿Por qué? Porque vuelco el vector, vuelco en el vector el registro e incremento I. I valía 2, ahora vale 3. Pero como ya no hay más registro en el archivo, I queda en valor 3 porque acá lo incremento antes de salir. ¿Lo ven? Por eso I queda en 3. I tiene que ser incrementado ahí. ¿Se entiende o no? Para que el n tome el valor real de I. Bien, una vez que hizo todo el ordenamiento, acá en el primer bloque, ¿qué dice? El primer bloque es pasa lo del archivo al vector. En el segundo bloque, aplica en el vector el método de ordenamiento. ¿Sí? ¿Qué es este? Es el do while. Compara. Hace un for de comparación. For i 0 y menor que n menos 1, porque compara hasta el penúltimo elemento. ¿Sí? Método de la burbuja. Entonces compara del vector b sub i campo legajo con el campo b sub i más 1 legajo. O sea que lo compara. Como es en orden ascendente, es el signo mayor. Si este valor de legajo que está a la par es menor que este, hace el cambio bidireccional. ¿Sí? Y así va a ir ordenando el vector hasta que la bandera se conserve en 0. Lo ordena, hace el cambio y pone la bandera en 1. O sea, sigue ordenando, se sigue ejecutando el método mientras la bandera esté en 1. Cuando nunca pase por acá, porque ya está ordenado, la bandera se mantiene en 0. Dice, ordena mientras la bandera está en 1. ¿La bandera está en 1? No. Está en 0, sale del ciclo de ordenamiento. Sale del método. Y por último, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pasar los registros del array al archivo. Entonces hace un for de recorrer el vector, mientras va recorriendo el vector, le asigna el elemento al registro. Y una vez que le asigno el registro, lo grabo en el archivo. ¿Lo ven? Sí, profe. Y acá, y en el último bloquecito, ¿qué es lo que hago? Es listar el archivo nuevo. Ya con los registros ordenados en forma ascendente por el orden por legajo. Ustedes no van a ver nada de esto. ¿Por qué? Porque van a tomar simplemente el archivo y todo lo va a hacer el C internamente. ¿Se entiende? El volcado, el ordenamiento y el volcado al archivo. Lo hace internamente, ustedes no lo ven. Si yo hago correr esto, voy a tomar el archivo. ¿Qué archivo tomo? Empleados.dat. ¿Y cómo estaba ordenado empleados.dat? ¿Cómo estaba inicialmente? No, 9, 5, 17. 9, 5, 17. ¿Cómo tengo que mostrar ahora? 5, 9, 17. Esa. Entonces, fíjense que ahí, ¿qué es lo que hizo?
Internamente le muestra los 3 titulitos, pero internamente ya hizo el paso del registro en array. Internamente no lo han visto. Se ejecuta el otro printf, ¿sí? Y ordena, ¿qué es lo que hace? Ordena internamente el vector. Muestra el titulito del tercer bloque, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Volcado interno del vector al archivo. Y ahora me tiene que mostrar, una vez que yo presione Enter, me tiene que mostrar el archivo ordenado en forma ascendente. ¿Lo ven? 5, 9 y 17. ¿Lo ven? Chicos, con esto estoy terminando archivos binarios. Vimos todas las operaciones de archivo binario. Vimos la construcción, el alta, la baja, lógica, baja física, la modificación ya la vimos, pero de todas maneras, ya modificamos un registro, un campo de registro, y lo volvemos el puntero en 1 y lo grabamos. Eso ya le enseñé, ¿verdad? La modificación. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Ingreso, ¿qué es lo que quiero modificar? ¿Se entiende? Quiero modificar la edad, por ejemplo, a persona. Ingreso la edad, la leo la edad. Vuelvo el puntero en 1 y la grabo al registro con el campo edad modificado. Y eso es todo. Esa es la modificación. Cuando vuelven el puntero, graban. ¿Sí? Modifican el valor, o sea, vuelven a leer un valor nuevamente de un registro, de un campo de registro, ¿sí? La edad, me había cargado como 54, ahora leo 55, porque cumplí años, entonces pongo 55 acá, vuelvo el puntero y grabo. Entonces ya el registro de Rafael Montesino ya no está con 54 en edad, sino que está con 55. Esa es la modificación. Ingresan el campito, lo leen de nuevo el campito que quieren modificar. Lo vuelven al puntero y lo graban. Ya está, eso es todo. Entonces yo ahora le voy a pasar a la K6, le voy a pasar todos los archivitos que vimos en archivo. ¿Ok? Le paso el alta, le paso la baja lógica, le paso la baja física, le paso la modificación y le paso el ordenamiento. Y eso es todo archivos. ¿Sí? Eso es todo el archivo binario. ¿Se entendió? La clase que viene comenzamos con archivos de texto. La diferencia entre uno y otro son los bloques que graban. Yo en el archivo de texto no voy a poder ingresar bloques binarios, no voy a poder ingresar registros, a no ser de que sean registros de cadenas, de texto. ¿Sí? Entonces, acá ingreso cualquier tipo de registro. En el archivo de texto solamente ingreso registros de string, con un typedef. ¿Sí? ¿Se acuerdan del typedef? Solamente armaba vectores de cadena. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bien. Preguntas. Si no hay preguntas, doy por terminada la clase el día de hoy. Parece que no, profe. Ninguna pregunta, profe. Bueno, si cualquier cosa le queda en consulta, yo este viernes sí voy a dictar consulta de 5 a 6, 6 cuartos, 6 media más o menos, porque ya no tengo que tomar finales, así que 2 clases estuve tomando finales, así que... Y esta clase la van a tener grabada el día viernes, ¿ok? Porque he dejado las 2 clasecitas de archivo, las dejé para grabarla el día viernes, que son archivos binarios. Así ustedes tengan ya para el fin de semana para estudiar archivos binarios y comenzar la semana que viene, si Dios quiere, el martes, con archivos de texto. Bueno, chicos, los dejo, que me voy a comer algo, me voy a descansar, que a la 1:15 tengo otra clase. Los dejo. Hasta luego, profe. Que tengan Dale, profe, buen- nos vemos. Que le vaya bien. Chao, chao.